¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Lorena Pino y este es el videoblog número 7. Y estoy muy contenta de estar con ustedes nuevamente. Eh, Estamos iniciando el año, chicos. Me alegra mucho poder estar y compartirles un nuevo tema. Me había ausentado un poquito. Esta temporada siempre es así, ¿no? Hay un poco de movimiento, hay visita de familiares, reencuentro con amigos. Eh, la pasé muy bien, la verdad, y como secuela o consecuencia de ello, mi voz suena un poco diferente porque, bueno, eh, hay un poco de afonía, pero estoy aquí ya con este tema y fíjense, les voy a platicar de qué se trata. Este tema se llama los vacíos emocionales y cómo manejarlos. Entonces, pues si les parece, vamos a comenzar. Fíjense que, ¿por qué me interesó este tema? Bueno, este tema es parte de una serie como de manifestaciones que existen en una persona cuando tiene malestar emocional y ese malestar emocional se relaciona con diferentes eh, factores, orígenes. Y bueno, en el caso mío, como les he ido platicando a lo largo de, de esta serie de videoblogs, en mi caso pues tenía que ver con el haber crecido en una familia donde existe el alcoholismo. Eh, entonces, bueno, quiero comenzar platicándoles la definición que yo encontré porque me gusta como aclararme, ¿no? Antes de empezar a hablar del tema, en qué consiste pues la idea clave, ¿no? Para que podamos ir como agarrando el hilo, ¿no? Ir entendiendo la intención de esta plática con ustedes. Eh, bueno, antes que nada, ya iba yo a entrar a hacer la lectura de la definición que encontré, pero antes que nada quiero decirles que me da muchísimo gusto que me estén acompañando. Cada vez más personas de diferentes áreas geográficas del mundo, de diferentes países. Eh, Bienvenidos todos, bienvenidas. Me da gusto que podamos compartir un ratito en esta tarde. Bueno, aquí es de tarde en México, son las 3:51 de la tarde. Entonces, pues bueno, tengo aquí mi café. Fíjense que me regalaron esta tacita, una amiga. Creo que ya la había yo mostrado en uno de los videos de lecturas de tarot, ya me acordé. Es una taza que le tengo mucho cariño y me acompaña hoy con un café muy rico. A mí me gusta el café de grano, el café molido, y pues les comparto esta, este regalo que me dieron. Voy a beberlo en otro momento. Ahorita más bien quiero agua, ¿saben? Porque está haciendo algo de calor aquí. Es invierno y aquí en la costa hace mucho calor. Entonces, eh, bebo un poco de agua y vamos a comenzar ahora sí. Bueno, vamos a leer la definición. Fíjense, el vacío o sentimiento de vacío existencial. Nos dice la definición que extraje de una página llamada psicólogosoviedo.com. Es una página de psicología que es de España, es española. Y nos dice, el vacío es la pérdida de la motivación y del interés por lo que acontece. También refiere a la sensación de no tener nada adentro. Fíjense, cómo lo viví yo desde mi experiencia y cómo aprendí también lo más importante, ¿no? A detectar esos vacíos y posteriormente aprender a manejarlos, ¿no? Eh, Primero que nada, les quiero platicar que una vez que yo, pues, empecé a obtener ayuda en aquellos tiempos, ya tiene mucho tiempo de esto, muchos años, eh, reconocí que había este tipo de sensación, ¿no? Como de vacío, como de, había momentos, ¿no? En el día o ciertos días que sin anunciarse, sin aparente razón, empezaba yo a sentir como, eh, no sé cómo, pues bueno, aquí le llamo vacíos, pero eran momentos como de que, aunque estuviese acompañada, era una cosa que me llamaba muchísimo la atención y me sigue llamando la atención, aunque yo estuviese rodeada de gente en esos momentos, llegaba yo a sentir como una sensación de, estoy rodeada de gente,
pero no sé por qué aún estando con ellos no me siento acompañada, siento como que estoy desconectada, exacto, estoy desconectada de estas personas y no hay una como identificación entre ellos y yo. Recuerdo muy bien que en una ocasión estaba en una fiesta de la preparatoria y no fue la única vez que me pasó, pero digamos que es como la primera vez que yo recuerdo que me ocurrió eso, ¿no? Eso ya tiene mucho tiempo. Entonces estábamos en una fiesta y estábamos bailando varios compañeros, varios amigos ahí, y de repente como que me viene una revelación, un momento muy especial en donde advierto hacia adentro de mí misma en silencio. Al ver toda esa gente, eso fue lo que me hizo como ver hacia mí. Estaba rodeada de la luz, de la gente sonriente, luz y sonido, ¿no? Eran focos que se encendían y apagaban y todos esos efectos. Y en eso empecé así como a interiorizar que me sentía muy sola, ¿no? Y no se lo platicé a nadie en ese momento. Creo que eso lo hice muchos años después todavía, por lo menos pasaron como 8 años para que yo pudiera, no, fue antes, perdón. No pasaron demasiados años, tal vez yo tengo la sensación de que pasaron muchos años, pero eh, la cosa era cómo me sentía yo en ese momento, ¿no? Estoy tratando de conectar los años. En fin, eso no es lo más importante. Lo más importante era lo que yo sentí y cómo lo manejé en ese momento. Pues muy mal, porque yo seguí ahí, me senté después de que terminó ese momento de baile y todos platicaban y sonreían y hacían bromas y yo estaba sentada en un grupo, no en una mesa redonda, por cierto, con varios compañeros, pero cada quien estaba en lo suyo y sí platicaba, pero a mí me venía como ese pensamiento recurrentemente a lo largo de esa noche. Entonces, pues bueno, ¿qué fue lo que yo encontré ya posteriormente a que empiezo a recibir pues la ayuda adecuada? Eh, ¿Qué sentía yo? Me preguntaba en aquel tiempo la persona, el profesional que me estaba ayudando, ¿no? Con esos momentos, ¿no? De malestar. Y entonces yo le decía pues que primero que nada pues me sentía sola, ¿no? Eh, También me percaté que yo empezaba a sentir vacío cuando había una desconexión de comunicación con los miembros de mi familia, ¿no? En este caso, porque miren, ellos eran personas que iban y venían por sus trabajos. Yo fui la menor, les he comentado también en otros videoblogs. Entonces, como había una gran diferencia de edades, mis hermanos ya estaban en otra, pues, en otra cosa, en otros intereses. Ellas ya se maquillaban, se arreglaban para irse a ver con las amigas. Mis padres, pues, mi papá trabajaba en la tienda que él tenía, siempre estaba ahí, eh, y no recuerdo que pasáramos tiempo juntos, ¿no? Eso creo que fue importante darme cuenta, que ellos no tuvieron esa convivencia como, pues, como otros niños o jóvenes llegan a tener con sus padres. Yo estaba en casa con mi mamá, por ejemplo, estoy hablando de la niñez y de la adolescencia, pero ella siempre estaba haciendo algo, siempre estaba hablando con alguien, no me ponía atención casi. Y cuando me ponía atención, pues era como para llamarme la atención por algo, corregirme, eh, o lo que es atender a un niño, ¿no? Por ejemplo, te vamos a bañar, ya cenaste, tienes hambre, ese tipo de cosas. Entonces no había como una comunicación más, yo le llamo de corazón a corazón, ¿no? Digo, no quiero decir que no me quisieran, pero tenían esa peculiaridad, ¿no? Todos ellos que la manera de comunicarse era así como a través de bromas y eso, y pues a mí no me llenaba, la verdad. Eh, entonces, bueno, ¿qué me di cuenta también? Pues que no había validación de pues las ideas, las opiniones que yo tenía acerca de cosas. Por ejemplo, empezaban a interesarme temas, ¿no? Ya un poquito más adelante en el tiempo, temas de adolescentes, ¿no? Me acuerdo, fíjense, esto fue real. Cuando estaba, antes de ser adolescente, me acordé de este episodio, hubo una noche que estaba jugando afuera de mi casa, yo creo que tenía como
10 años más o menos, 9, 10 años, estaba con unas vecinitas jugando y mi mamá estaba platicando con mi madrina de bautizo, que estaba por irse ya de nuestra vida, ¿no? Esa fue la última noche que la vi curiosamente y ella sí me ponía mucha atención. Ella se iba, se estaba divorciando de mi padrino, entonces estaba hablando con ella y a mí me hizo un obsequio. Y bueno, como mi mamá me decía que me alejara porque tenían cosas que platicar, yo empecé a correr por la banqueta, ¿no? De esa calle donde vivimos muchos años con esas amiguitas. De pronto nos quedamos así, así nos detuvimos abruptamente porque vimos emerger de entre los árboles que había en el camellón de esa cuadra, que estaba como enfrente de donde nosotros, como en contraesquina más bien de donde nosotros estábamos jugando, vimos una esfera pues que estaba flotando, era una esfera blanca, platinada, no sé. Fue un momento así muy especial, ¿no? Pues ellas lo vieron y entonces empezamos a, o sea, volteamos a ver a mi mamá y mi mamá también lo vio y mi madrina lo vio, no había mucha gente. Bueno, pensamos en ese momento que era, pues ya saben, el fenómeno de las apariciones de naves. Bueno, eso no era una nave espacial, pero parecía algo de eso. Entonces, cuando empezamos a platicar sobre esa experiencia, pues empezaba la burla, el cotilleo, eh, no sé, las apreciaciones como no tomaban en serio lo que les contábamos, ¿no? Y a mí eso pues me afectó bastante en ese momento porque pues era algo que vimos realmente y no fui la única. Entonces, después supimos eh, y años después también encontré un video así muy, muy extraño aquí en la red en YouTube, que efectivamente en ese tiempo no fue solo ese avistamiento, hubo otros, ¿no? Pero bueno, el tema aquí no es el fenómeno ufológico ni nada de eso, pero para comentarles cómo las situaciones que vivíamos, o bueno, que vivía yo en ese tiempo, eh, pues se prestaba mucho así a bromas, ¿no? Pues ya luego se comentaban entre familiares, oigan, la niña que vio la nave espacial, y les decía, es que no era una nave espacial ni siquiera, no era, en fin, no hubo fotos que yo recuerde, y sí le quisiera pedir em, a quienes vengan a ver este video, si ustedes llegaron a vivir eso, no se trata de eso el tema, pero si ustedes tienen alguna información que nos pueda ayudar a completar esta experiencia, se los voy a agradecer mucho porque yo quedé tranquila con ello, pero siempre es como cuando viene eso a la mente, ¿no? Qué emoción, qué sentimiento me provocó el que fuera tomado como no en serio, ¿no? La experiencia que viví. Y así hubieron otras, ¿no? De otro tipo. Entonces, yo la verdad, este vacío, volviendo al tema, lo empecé a relacionar ya de más grande como de una desconexión entre lo que era la convivencia con los miembros de la familia y yo y mi mundo, ¿no? Pues de niña y después de adolescente y ya posteriormente de adulta, ¿no? Porque también todavía había algunas cosas en mi adultez, en mi joven adultez, que todavía no terminaba así como de encajar, ¿no? En qué lugar ocupo yo en esta familia, por ejemplo. Eh, entonces, pues estoy checando aquí mi script porque yo tomo notas antes de hacer mis videoblogs. Eh, Sobre todo para no perderme, ¿no? Porque de pronto como que el ir en las anécdotas, de pronto me puedo salir el tema y no es la intención. Pero les decía, la cosa es que yo sentía una desconexión. Entonces, yo notaba también que el hecho de que mis padres no asistieran a aquellas cosas que a mí me interesaban, por ejemplo, eventos de la escuela, donde yo quería participar, a mí me gustaba mucho participar en los festivales escolares, conmemoraciones de cosas, a mí me gustaba estar ahí. Y recuerdo que a veces mi mamá me decía que no quería ni siquiera ir a ninguna junta porque a veces pedían cooperaciones. Era escuela privada y pues en las escuelas privadas esas cosas pasan, ¿no? Te piden cooperación para, no sé, disfraces, las kermeses, las vendimias, todo eso, ¿no? Y a mi mamá no le agradaba eso, entonces ella me decía, es que siempre piden dinero. Y
como que me creó una idea como no muy positiva del hecho de que pidieran dinero, ¿no? Con el tiempo entendí que eso era normal y que pues a ella no le agradaba eso por alguna razón, pero no sentía yo ese acompañamiento de mis padres. Y mis hermanos lo hacían, pero eran unos jóvenes en ese tiempo y pues no tenían tampoco en claro muchas cosas que tenían que ver con la autoridad, que eso más bien le correspondía a mis padres, no a mis hermanos, ¿no? Y a mí mayoritariamente me educaron mis hermanos. Imagínense, eran adolescentes eh, y mi madre estaba ahí, pero estaba como en todo y en nada a la vez, ¿no? Y mi papá simplemente estaba muy enfocado a su trabajo. Entonces, yo creo que mis vacíos vinieron de esa etapa, ¿no? Donde no me sentía muy acompañada, donde no sentía que al menos mis opiniones les interesaran como para hablar un poco acerca de ellas, ¿no? Fíjense lo que pasa curiosamente actualmente en mi familia, ¿no? Yo tengo familiares adolescentes y niños también. Y cuando ellos empiezan a hablar de algo, mis hermanas a veces se sorprenden de que yo me pongo a platicar con ellos y que les pongo la atención y que les pregunto y que tomo muy en serio lo que me están platicando, ¿no? Y ellas nada más me ven así como con extrañeza y yo pienso, es que ellas no estaban acostumbradas a eso, ¿no? Entonces yo tengo a lo largo de mi historia de adulta, tengo bonitos recuerdos de amistades con niños que incluso luego buscaban saludarme cuando las mamás tenían ocasión de que nos encontráramos o nos visitáramos, no sé. Recientemente me ocurrió, estaba en el café con unas amigas y una de ellas llevó a su hija de sí, 4 años, creo que tiene la niña, 4 o 5 años, y como su mamá estaba platicando con otra amiga, pues le dije, vamos a jugar, ¿no? Y empezamos, bueno, yo fui profesora de jardín de niños además, entonces imagínense si no tengo, pues, cierta experiencia, ¿no? Trabajando con niños. Y bueno, empezamos a jugar y todo y pues ella terminó corriendo por los pasillos del café, de la cafetería y yo dije, qué padre, ¿no? Qué padre conexión. Esas cosas a mí me hicieron falta de parte de mi familia. Bueno, lo entendí. Primero entré en un estado de rebeldía cuando era adolescente, todavía de adulta un poco eso. Más bien la rebeldía se manifestó como un no quiero estar cerca de ellos, como les he platicado antes. No quiero estar cerca porque no me entendieron y no les importa las cosas a las que yo sí les doy importancia. Fíjense, les voy a contar otra experiencia que viví también. Cuando yo ya estaba en la universidad, tuve oportunidad de conocer un estilo de danza que se baila en la India. Es una danza tradicional que existe ya que se llama Odissi. Y también he mencionado un poquito de esto en otro videoblog, me parece. Bueno, en una ocasión se organizó una presentación, nuestra profesora de ese momento organizó una presentación en un pequeño teatro de allá. Y bueno, como era coincidía que era el día de mi cumpleaños, yo invité a mi mamá, que estaba de visita, y pues iba con una de mis hermanas, llevaban auto, y las invité y fueron, ¿no? Y yo estaba súper emocionada y cuando terminamos, pues la mamá de mi profesora de danza nos invitó a su casa a una cena y fueron, me acompañaron, eso me gustó mucho. Pero cuando yo ya después le pregunté qué le había parecido y todo, o sea, no mostró mucho interés, ¿no? Entiendo, llegué a entender esa parte, ¿no? No eran cosas a las que ella estaba acostumbrada. eh, y pues así vivía ella las cosas cuando no le gustaban, simplemente decía así como que hacía gestos, cambiaba el tema, por ejemplo. Y a mí eso me golpeaba mucho, ¿no? El ánimo, es decir, o sea, no logro captar la atención de mi familia hacia las cosas que a mí me gustan. Ponía yo música y me decían, quítala, porque ellos ponían y escuchaban otras cosas. Entonces no me sentía parte de. Y bueno, no sé si a algunos de ustedes les ha pasado, ojalá que quien se anime y me quiera comentar algo de su experiencia, aquí siéntanse libres de hacer eso. Para eso estamos en este videoblog, para compartir experiencias. No sé cómo les fue con eso, cómo lo habrán manejado en ese momento, pero créanme que para mí fue bastante difícil, porque no me sentí identificada en ese tiempo, ¿no? Ahora es muy diferente porque lo comprendo y me adapto
Y cuando no me agrada algo, bueno, menciono, anuncio, pongo un límite y no pasa nada, todo bien. Pero en ese tiempo no sabía cómo manejarlo ni yo, ni ellos tampoco. Entonces, había otras cosas como por ejemplo la edad del matrimonio, ¿no? Eh, pues uno aprende del ejemplo más que nada. Esto lo confirmé el día que les platico de la hijita de mi amiga. Estábamos con la baraja de tarot precisamente, bueno, yo estaba enseñándole a ella, pero estábamos en un café y su nena pues está pequeñita, entonces ella se aburrió, tenía su tablet, tenía juegos, tenía cosas con que jugar, pero como que le llamó el colorido, ¿no? De las cartas. Entonces pues empezamos a jugar y aunque era algo que tal vez no era adecuado para ella, pero no le dimos el sentido que le damos los adultos. Simplemente jugamos como le dimos otro uso, ¿no? A un juego de baraja y como los niños de esa edad les gusta mucho jugar con objetos, contar, y ahí podíamos contar, y en fin. Entonces, ella me propuso cosas y fue muy, muy bonito, ¿no? Fue muy padre. Pero de lo que yo les estaba comentando sobre la validación de mis, pues de que apoyaran o de que al menos se interesaran, ¿no? Por las cosas que a mí me interesaban, pues, ¿no? Entonces, eso a mí como que no me hacía sentirme como para querer estar con ellos. Y también, por ejemplo, ¿saben qué ocurría? Que estas frecuentes expresiones de falta de interés de ellos hacia mis cosas, hacia mis intereses, pues me hacía sentirme insegura al momento de que cuando platicaban, que a veces nos reuníamos niños de la familia en ese tiempo o adolescentes, y empezaban los mayores a preguntar cosas, ¿no? Sobre nuestros intereses o si vimos una película y lo que pensábamos, ahí empezaban nuevamente, ¿no? Cuando intervenían los adultos, pues hacer así comentarios que todo el tiempo fue así como tenían ellos otra percepción de las cosas, yo creo. Quiero pensarlo así y todo eso me fue alejando. Y entonces pues buscaba yo acercarme más bien con gente que sí hubiera afinidad, pero no eran mi familia, eran amistades, compañeros de escuela, en fin. Entonces por esa razón también yo buscaba como otras personas, pero fíjense, no sé si les ha pasado también esto, ¿no? Como ayer que fue la cena de fin de año, ¿no? Hubo un evento en mi familia en donde mmm, no íbamos ya a pasar lo planeado, ¿no? Que íbamos a reunirnos en casa de una de mis hermanas y el 24 de diciembre estuvo muy padre, Nochebuena y todo eso, pero ahorita en fin de año todo cambió. Cambiaron los planes por cosas externas a ellos y a nosotros. Pero estas cosas, estas situaciones, las manejamos ahora diferentes y en aquel tiempo hubiera sido como me enojo, me resiento contigo porque ya habíamos hecho planes, como una cosa más inmadura, ¿no? De falta de comprensión. Yo no estoy en eso desde hace mucho tiempo, ¿no? Entendí muchas cosas, pero a veces, ¿cómo les diré? Mm, no me gustaba reunirme con ellos porque decía, si las opiniones que yo dé sobre ciertas cosas, como les decía de esas reuniones donde estábamos los miembros de la familia más jóvenes, que éramos adolescentes o niños, y nos preguntaban acerca de algo, entonces yo ya me empezaba a sentir insegura de expresar lo que yo estaba viviendo o cómo veía yo un tema. Por ejemplo, la unión libre, eh, eso no nos los preguntaban cuando nos reuníamos los niños y adolescentes, pero a veces salían los temas, ¿no? Y estábamos las adolescentes en ese momento. Entonces era como, daba la opinión y así como, ay, o sea, ¿tú cómo crees, no? Que vas a hacer eso. Eh, entonces, eran así como rayita tras rayita, ¿no? De acumulación de cosas donde en esto no me siento identificada, en esto no me siento identificada. Eran pocas cosas, ¿no? O sea, no pensaba como me siento identificada, sino más bien como dónde hay un punto de encuentro con ellos. Entonces, pues ahí viene el aislamiento, ¿no? Del que en algunas ocasiones les hablé. Y ese aislamiento me llevó a buscar otras compañías. Y esas otras compañías, pues en un primer momento eran chicas de mi edad, alguna de ellas era compañera de escuela, pues hasta ahí más o menos todavía era aceptable, ¿no? El cómo manejar.
pero ya en otro momento ya fue amiga y una botella de Caribe Cooler. Bueno, de una bebida que en ese tiempo se usaba, o sea, ya empezaba a ver así como alcohol, y en otro momento fue alcohol y cigarro, y el otro, y ya después era alcohol, cigarro más el malestar que traigo, y entonces se hacía como un cóctel muy, pues, quizá para algunos es como natural, pero yo con el tiempo me di cuenta que eso no era normal que ocurriera con frecuencia, ¿no? Ya lo que a mí me estaba ocurriendo en ese tiempo ya no era ocasional, se volvió como muy frecuente, ¿no? Entonces, y pues bueno, además de ello, pues una actitud como de, ¿qué caso tiene contarles lo que quiero hacer o lo que quiero estudiar cuando vaya a estudiar a la universidad si ni siquiera están poniendo atención a lo más cercano, ¿no? Que era nuestra convivencia diaria. Entonces, pues así fue pasando el tiempo, así fueron ocurriendo circunstancias, situaciones, y pues ya cuando se volvió mi rebeldía bastante evidente, que eso fue en la adolescencia, ya entonces como vi que no me entendían y no me iban a entender y que no tenían intenciones de hacerlo, mi mamá me decía, ¿qué te pasa? Era como una manera muy, pues, como ella lo sabía manejar, ¿no? En ese momento. Pero la verdad es que no me ayudaba mucho lo que me decían. Entonces empecé a planear mi huida, mi retirada de la familia, que fue el prepararme para irme, ¿no? Para irme lejos a estudiar la universidad. Y no hubo poder humano que me detuviera. Yo creo que estaba más o menos a mediados de la preparatoria, porque antes eran 2 años, y casi recién entrando le dije, mamá, yo me voy a ir de aquí porque mi carrera no está aquí. Y ya me preguntó, ¿qué quieres estudiar? Antropología. No, válgame Dios, ¿cómo crees que vas a estudiar eso? Esa fue otra, ¿no? Situación. Y mis hermanos afortunadamente intercedieron a favor mío y le dijeron, déjala que se vaya. Porque como veían que a otro de mis hermanos estaba muy pendiente de lo que él hacía, de situaciones problemáticas que luego había por estar muy pendiente de él y monitoreándolo, ¿no? También controlando, más bien, esa es la palabra, controlando su vida. Y él era también joven, pero mucho mayor que yo. Entonces le dijeron, déjala que se vaya, déjala porque si no también la vas a afectar. Y bueno, yo ya estaba bastante afectada en ese momento, pero bueno, ellos me ayudaron como pudieron y ella aceptó. Y mi papá, bueno, así como que lo que diga tu mamá, ¿no? Así. Entonces, pues me fui. Y ahí pues inicié otras cosas, otros aprendizajes, algunos de ellos se los he platicado. Y bueno, ahora voy a platicarles cómo empecé a manejar más adecuadamente estos vacíos, porque la manera inadecuada, les decía, era con personas donde ya había, pues, hablar como de lo de siempre y no había una solución, sino solo era como queja, ¿no? Quejarme, victimizarme. Ese es el término, ¿no? Que usan algunos profesionales de la salud emocional y mental, quejarse. Y ya cuando puse distancia de por medio, que ya me había yo trasladado a la ciudad donde estudié la universidad, los estudios universitarios, pues ya empecé a conocer otras personas. Y bueno, una cosa que me ayudó mucho, como les platiqué, fue el haber estudiado danza, porque el arte también sana. Pues es un vehículo de expresión donde tu cuerpo, tu mente está en movimiento, como que exploras la parte más creativa, ¿no? ¿Cómo voy a ejecutar un movimiento? Te enfocas en el presente. Eso es algo bien importante que yo he ido mascando en estos días antes de hacer este video, rumiando, también se les dice, como los cabellos cuando están más que no lo que se van a comer, están como mucho rato pensando y tratando de ver, a ver, ¿cómo encaja esto aquí? ¿No? Bueno, ¿cómo encaja el estar haciendo actividades, sobre todo de índole recreativa? Pues porque nos hacen estar en el presente. Entonces, en algunas ocasiones era la danza, en otras era ir a caminar, para manejarlo de manera más adecuada, sobre todo estar acompañada y expresar lo que yo sentía. Pero la verdad sí fue importante la labor de los profesionales, ¿no? Pues alguna vez fui a la terapia de la psicóloga y ahí me hicieron ver algunas cosas. Eh, Me gustaba ir a las terapias porque pues eran personas que me escuchaban y no me criticaban.
tampoco era la labor de ellos hacerlo, ¿no? Pero bueno, sí hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Que eran espacios donde podía ser yo misma. Permítanme un momento. Entonces, pues me decían que eran momentos que iban a pasar también, que no iban a estar ocurriendo siempre, y es verdad. Estaba en un momento y de repente ya, como que dejaba de sentirlo, ¿no? Pero mientras ocurría eso, ¿qué hacer, no? Hubo ocasiones que me llegó a dar ese sentimiento de vacío muy fuerte, como de no tengo nada que dar, no soy alguien pues adecuada, ¿no? Para estar conviviendo con personas, de veras, lo llegué a pensar. De hecho, hace poco vi a un querido amigo que dejé de ver hace mucho tiempo y me dijo, has cambiado tanto. Venía él con su familia, pasaron a saludarme en estos días y me dice, has cambiado tanto que recuerdo que casi no hablabas en ese tiempo que te conocí. Ya tiene mucho, mucho tiempo que me conoció y nos dejamos de ver mucho tiempo. Entonces, él sabe quién es. Y su esposa también sabe. Saludos, saludos si ven este video. Entonces, efectivamente sí fue dándose un cambio gradual en mí, pero fue muy afortunado haber pasado de un proceso como de mucha búsqueda, de ir y buscar ayuda, rebotar, no, aquí no es, vamos por allá, no, aquí tampoco es, hasta que encontré la ayuda adecuada, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo que yo les quería compartir. También en algún momento alguien muy, muy sabia me dijo, es una amiga que me acompaña en mis pues, temas emocionales, me dice, también hay que dejarse sentir. Cuando te sientas muy, pero muy mal y tengas ansiedad o esos vacíos, ¿no? De los que hablas, solo siéntate, cierra los ojos si te es posible y experimenta, observa dónde está el malestar, en qué parte del cuerpo. Eh, entra con tu mente en ese estado, ¿no? Eh, Me recordaba mucho las meditaciones, ¿no? De yoga, ¿no? Que en algunas ocasiones he practicado. No soy una asidua practicante de yoga, pero es algo que tengo intención también de hacer, ya más en forma. Porque sí es cierto, son cosas que ayudan mucho a concentrarse en el presente. Entonces, creo que algo que afecta a muchas personas, como me ocurrió a mí durante algún tiempo, fue no siento que pertenezco porque no me siento identificada ni ellos se identifican con lo que me gusta, me refiero a mi familia, pero tampoco me ayuda a no estar ni conectada con ellos ni estar en el pasado o en el futuro, ¿no? Como vivía yo mi vida en ese tiempo, ¿no? Ay, ¿qué hubiera sido si esto? ¿Qué hubiera sido si aquello? ¿No? Ese es el pasado. Y el futuro. Híjole, ¿cómo le voy a hacer con esto? ¿Cómo, o sea, qué va a pasar si esto sí se da o si esto no se da? Entonces, era todo el tiempo tener la cabeza llena de marañas mentales. No sé si me explico, chicos. Entonces, era algo que así había que trabajar, pero de la manera adecuada. Entonces, cuando encontré y empecé a atar cabos de qué era aquello que estaba deteniendo mi avance, créanme que me agarré de ello y no lo volví a soltar. Entonces, les comento nuevamente, hablar con alguien de confianza, tener ayuda de un profesional de la salud emocional y mental, buscar grupos de autoayuda, ayuda muchísimo también. Eh, Dejarme sentir en ese momento, sin anestesia le llamo yo, nada de consumir pues sustancias, ¿no? Que a lo mejor alteran mi percepción de lo que estoy sintiendo. Eso no ayuda. Ya saben, alcohol, drogas, etcétera, ¿no? Eh, ¿Qué más van a ver? Bueno, ya en otro momento, bueno, escribir lo que estaba yo experimentando. Entonces, como que llevar una especie de diario, pero un diario guiado, ¿no? Realmente no un diario donde nada más haya como repito y repito, pero nadie está checando lo que yo estoy escribiendo porque pues eso solo se me queda a mí. Y no es malo, pero si yo estoy buscando salir de un estado emocional donde no me siento nada bien, donde me siento con vacíos, sí había que compartirlo con alguien que le diera la perspectiva adecuada para que yo pudiera realmente ver que, cómo estaba funcionando mi mente y mis emociones, para que yo pudiera así como que reconocer en otros momentos. Voy a tomar el agua, permítanme. Ya, perdón. Para que yo pudiera reconocer, estoy teniendo un momento de vacío, ¿qué hago con ello? Ya no me voy a aventar a la cama a llorar o
voy a buscar los cigarros y me voy a fumar como cuatro, que era lo que a veces hacía, o hablarle a alguien para quejarme nada más. No, tener como una guía, un acompañamiento de alguien que estuviera informado y que tuviera experiencia en ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, todo eso combinado, pues, aparte el ejercicio, ¿no? Salir a caminar o hacer ejercicio en casa. A mí me gustan mucho los aeróbicos. Soy generación ochentera, entonces, pues, me gustan los aeróbicos. Y todo eso me empezó a ayudar, fíjense. Y se los comparto porque de verdad que son cosas que son muy sencillas de hacer, pero que a veces si no hay como una guía, una orientación de alguien que sepa cómo manejar eso, se puede uno perder como que en diferentes veredas buscando cómo hacer con ello. Y a veces buscamos en el lugar o en la gente equivocada, que era lo que luego a mí me pasaba. Buscar a ver quién me quiere, ¿no? Y sí, sí, siempre ha habido gente que me quiere, afortunadamente, pero entendí pues en ese tiempo que también el querer tiene pues unos límites, ¿no? Unos límites saludables, no caer en la dependencia, que era lo que yo en algún momento llegué a tener. Y de veras se los digo con mucha alegría, con mucha agradecimiento al Ser Supremo, ¿no? Al Dios de mi entendimiento, como yo le llamo, que pude realmente aprender a ver cómo funciona mi mente y la sigo conociendo. Digamos que aprendí como que lo más esencial, pero aún así continúo porque siempre van apareciendo cosas nuevas. Entonces, bueno, pues es lo que yo les quería comentar. Y bueno, unos tips para por si hay jóvenes que están viendo este video. Otras cosas que me ayudaron era salir a caminar, como les mencioné. A veces no es salir a caminar para hacer ejercicio, es salir a caminar para que la mente se despeje. Si tienen oportunidad de caminar por las veredas de algún parque, de algún bosque, a la orilla de una playa, claro, que sean lugares pues donde ustedes se sientan seguros, se sientan tranquilos, es bueno hacerlo. Y si van acompañados de alguien que comparta con ustedes esos momentos, es muy bonito. Yo a veces lo hacía sola y al principio lo hacía acompañada porque mi hermana notaba que yo necesitaba como salir y despejarme, ¿no? De las cosas que yo vivía. Entonces fue un buen aprendizaje para mí y luego se me quedó como hábito. Ella se mudó a otra casa y yo me quedé y ya sabía yo qué hacer, ¿no? Entonces, también fíjense que acompañar a otros que también necesitan, esa es una labor muy noble, ¿no? Hay gente que necesita ser escuchada nada más. Claro, yo, por ejemplo, lo hago, pero porque yo ya tengo comprensión de mis emociones, pero, por ejemplo, alguien que está muy triste y que escucha a otros y dice, no, esto me deprime más, entonces tal vez no es buena idea hacerlo, porque entonces me contagio del malestar de otra persona. Esto se los comento como para cuando ya ustedes ya se conocen más o son capaces de desconectar su experiencia personal de la persona que está hablando, ¿no? Eh, yo lo pude hacer desde un principio, porque siempre me guiaba yo pues no estaba yo sola, siempre había gente que me estaba apoyando desde que yo decidí solicitar ayuda, ¿no? Para ver qué pasaba conmigo y mis emociones. Y desde entonces lo hago y siempre me gusta acompañar a personas, eh, sobre todo son gente que conozco, ¿no? O que voy conociendo. Eh, y es bonito porque ves cómo van floreciendo esas personas como seres humanos, que pasan del estado de la tristeza o de la angustia o de la ansiedad a empezar a vivir de una manera más eh, serena, más con estructura de vida también incluso, ¿no? Eh, no desperdiciando su tiempo en sufrir, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo les quería comentar y les agradezco mucho que me hayan acompañado. Si alguien quiere, o si algunos de ustedes más bien quieren comentar cómo han vivido esta situación de los vacíos emocionales, les voy a agradecer mucho que lo puedan compartir aquí en el canal y también invitarlos a que si les gusta el video le den un like, que se lo compartan a alguien que crean que le pueda servir y que se suscriban si no lo han hecho. Quienes nos están visitando por primera vez, les agradezco mucho que se toman el tiempo de venir y conocer los contenidos de Lorena Pino y mi espacio Tarot. En esta ocasión fue un videoblog, pero en otros momentos son lecturas de tarot.
Entonces también los invito a que vean las lecturas de tarot quienes estén interesados en conocer cómo funciona esto del tarot y pues que no es nada malo, ¿no? También ya estamos tratando de dar una mejor imagen de lo que es el tarot, porque bueno, también hay ciertos prejuicios y es respetable también. Para aquellos que se quieran animar a ver las lecturas, también están en los videos que tengo ahí. Ahí se nota el título, ¿no? de los videos. Entonces, les dejo un fuerte y cariñoso abrazo de Año Nuevo y pues les espero en el siguiente videoblog. Pasen una hermosa tarde o hermoso día o hermosa noche de Año Nuevo y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Hasta pronto.